Y estamos aquí de vuelta, aquí en Canal 4 Noticias, ya en el último tramo prácticamente de la información también. Y en este caso nos vamos a meter con un tema donde hace exactamente 6 meses nos dábamos por enterados, toda la comunidad del partido de Pinamar, ya que una de las familias conocidas de aquí, vecinos del partido, habían tenido que pasar por esta terrible noticia que, como lo es, la pérdida de un hijo. Estamos hablando de Noelia y estamos hablando de Luciano. Los dos papás de Ian padecen desde hace 6 meses totalmente un calvario, pidiendo ayuda principalmente y justicia para su pequeño. Hablan de mala praxis, hablan de abandono de persona, nada menos. Vamos a escuchar justamente de la palabra, propias palabras de los papás en primera instancia, cómo se desarrollan todo el tema de los hechos puntualmente, cómo es que entra en esta situación Jan y cómo se desencadena esta terrible noticia que es justamente la pérdida de un hijo. Noelia y Luciano nos cuentan esto. Contarles que nosotros, ya pasó 6 meses de lo de Ian y en realidad nosotros hasta esta instancia no hicimos notas, no hicimos nada porque hablamos con varios especialistas, varios abogados y esperamos siempre tener alguna palabra de esperanza de que penalmente esto podría llegar a algo. Por todo lo que nos dijeron todos los abogados, que evidentemente esto debe ser así, es muy difícil comprobar una mala praxis, es muy difícil comprobar un abandono de persona, el círculo de los médicos es muy cerrado y esperando se pasaron 6 meses y esto no se va a poder. Es muy difícil de probar, no digo que sea imposible, pero es muy difícil de probar. Mientras tanto, mucha gente se sigue atendiendo en esa clínica, el médico sigue operando, se siguen operando operaciones complejas y nosotros básicamente lo que queremos es que no le pase a otra criatura. Eso es nuestro objetivo. Como por la justicia seguramente no lo podamos lograr, lo que queremos es transmitirle a la gente que no sabe bien lo que pasó, qué pasó, cómo fueron las cosas y dónde se atendió Ian. Eso como para arrancar. Ian era un nene sanísimo, no se enfermaba nunca. En noviembre cumplía 5 años y nosotros nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos él empezó como a decirme: mami, me duele la cabeza. Entonces yo lo llevé a hacer un control con su pediatra, que es de Madariaga, que además es un político de Madariaga muy conocido. Empezamos a hacer una serie de controles y no había ninguna complejidad, entonces le mandó a hacer una tomografía. Se la hicimos acá en el hospital, que nos atendieron muy bien. Cuando voy yo a buscar el resultado, que no hace falta ser médica, me dan la foto y se ve como de 5 centímetros por 5 centímetros una bolita negra del lado derecho del cerebro que decía quiste aracnoideo. Y era muy grande para el tamaño de la cabeza de mi nene, digamos. Entonces lo llamé al pediatra y le dije que quería llevarle los resultados. Voy al consultorio a Madariaga, lo lee, me dice: esto no es nada grave, pero vamos a llamar al neurocirujano de Mar del Plata. Lo llama al neurocirujano en el momento, le lee el diagnóstico de la tomografía y el médico le dice que se queden tranquilos, que no es grave y que mañana vayan a Mar del Plata a verme. Al otro día fuimos a Mar del Plata a verlo a este médico muy conocido, jefe de neurocirugía del materno infantil y encargado de la clínica del niño y la madre, un médico que es muy conocido. Dice: mira, esto no es grave, no es un tumor, es agua que se acumula en el cerebro por algún motivo, se puede vivir con esto, pero la diferencia es que el de Ian es muy grande y se le está comprimiendo el cerebro. Entonces con el tiempo le pueden dar una serie de contraindicaciones, obviamente, si no se lo opera. Es una operación que no es riesgosa porque no se tocaba el cerebro, estaba entre el cerebro, digamos que estaba como en un costadito, y como el hueso nuestro, ¿no? Y solo había que, como el cráneo, y solo había que destapar un lugarcito por donde estaba tapado para que el líquido vuelva a correr. Eso era lo único que había que hacer. ¿Nunca se presentó como una operación riesgosa para ustedes? No, de hecho ese médico me la comparó con una cesárea para que yo me quede tranquila. Yo igualmente, nosotros dijimos: ¿qué hacemos? Vamos a ver al médico, un médico muy conocido de Buenos Aires, uno de los mejores neurocirujanos infantiles. En el mundo. En el mundo. Atienden el Garraham, atienden el Fleni. Y además atienden en cualquier parte del mundo donde lo soliciten. Es una eminencia.
Él fue el que nos dijo que podíamos operarlo perfectamente con este médico y en esta clínica. Nos quedamos tranquilos con eso, con que nos dio el mismo diagnóstico que el médico de Mar del Plata y que perfectamente lo podemos operar ahí. Luego de muchos trámites burocráticos, como estamos acostumbrados en este país, llegamos a la operación, lo operamos allá en ese lugar, a las corridas por ellos, muy apurados esa mañana. La operación sale mal, el médico sale, nos dice después del quirófano que la operación se complicó, que una arteria que ya él había visto en una resonancia, él la había roto con el endoscopio. Le digo, pero bueno, ¿qué pasa en estos casos? ¿Cómo sigue? Mira, en un mayor dice, puede ser una hemiplegia, pero en un menor, como todavía está en crecimiento, no puede no pasar nada. Le digo, pero decime qué te pasó en otros casos. Me dice, no te puedo decir porque esta es la primera vez que pasa en mi vida. Le digo, justo la primera vez y con mi hijo, le digo. Me dice, sí, es la primera vez que me pasa en mi vida y no te lo puedo decir qué va a pasar. Con el correr de los días, Ian demostraba mejorías, pero no obstante, Noelia, que es mamá, le decía, vos estás seguro de lo que hiciste, esto está bien hecho, no hay que hacer una tomografía. Y él dice, yo sé lo que hice, esto está bien hecho, no hay que hacer nada, hay que esperar y él está mejorando día a día. Bueno, nosotros no sabemos cómo es la medicina, nosotros somos comerciantes y no sabemos cómo es. Él era el encargado de controlar.